Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y quiero continuar con la serie que iniciamos que se titula Entendiendo la ansiedad, basada en el libro Cómo manejar eficazmente la ansiedad. Y en esta ocasión quisiera conversar acerca de algunas actitudes que propician la ansiedad, sobre todo la ansiedad desadaptativa. Una de ellas es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo es una tendencia actitudinal que se expresa en una especie de sobreexigencia en la fijación de metas, resultados esperados, criterios o requisitos de satisfacción o logro. Y hay algunos estudios concluyentes que dicen que hay una correlación entre perfeccionismo y ansiedad. El perfeccionismo también se traduce en miedo al fracaso, en excesiva autocrítica, en rigidez mental, en una actitud de control, en una especie de hacer las cosas con mucha minuciosidad, con mucha meticulosidad exagerada. Y todo esto hace que la persona se autopresione en exceso, generando estrés en el proceso. El perfeccionismo se caracteriza porque la persona funciona con pensamientos rígidos, con expectativas catastróficas, con mucha inseguridad, insatisfacción, con mucha dureza en el juicio hacia sí mismo, con excesos de organización, con mucha inflexibilidad. Y toda esta forma de operar puede derivar en ansiedad. El perfeccionismo también suele acompañarse de un estricto orden. El orden de alguna manera le da seguridad a la persona perfeccionista y ese orden se estructura en su programación, en toda su rutina. Por eso que al perfeccionista le afecta mucho moverse en lo inesperado, en lo que de alguna manera surge y no está previsto. Una persona perfeccionista también puede procrastinar mucho la entrega de algún trabajo en la expectativa de no sentirse satisfecho con el producto, porque nunca es suficientemente bueno. O puede querer tener la casa en unas condiciones de orden y limpieza impecable, o tener dispuesta la ropa por color o por cualquier otro criterio. Además, el perfeccionista siente mucha presión por cometer errores y equivocaciones, lo que puede generarle insatisfacción, tensión, frustración, angustia. También puede tener renuencia al cambio, pues esto significa la pérdida del control y también que aumente las posibilidades de que fracase. Al perfeccionista le cuesta mucho manejar la ambigüedad y la incertidumbre. Y frente a situaciones que no puede controlar, su miedo aumenta y por consiguiente también su ansiedad. Y según algunos especialistas, factores como proceder, por ejemplo, de una familia con padres con altas exigencias, padres severos, o crecer con padres perfeccionistas, o tener experiencias de humillación en la infancia, o tener baja autoestima, o crecer en un ambiente en el que se reciben de manera excesiva elogios, o ser formado en escuelas con estándares académicos muy exigentes, severos, altos y autoritarios, o moverse en ambientes muy competitivos, entre otros, puede generar una propensión a desarrollar una actitud perfeccionista. Pero los perfeccionistas necesitan entender que equivocarse es parte natural e inevitable de la vida y forma parte del proceso de aprendizaje. Otra actitud que predispone a la ansiedad desadaptativa es el control. Y el control es la tendencia de algunas personas de tratar de controlar absolutamente todo lo que les rodea, eventos, circunstancias, emociones, personas. Es una actitud en el fondo de intolerancia a la incertidumbre, muy motivada por la necesidad de la persona de que su vida se haga predecible. Y esta actitud genera mucha ansiedad porque no es posible controlar todas las situaciones y todas las circunstancias. Esta actitud en todo caso se puede traducir muchas veces en manipulación de otro, en hipervigilancia, incapacidad para reconocer y expresar las emociones, en ejecución excesivamente detallada, con mucha meticulosidad, con intolerancia a la incertidumbre. La persona que elige ser controladora sufre mucho y sufre un gasto emocional increíble. Y uno de los rasgos más notorios es la preocupación constante por aquello que no logra controlar. La ansiedad surge entonces como un intento por tener o recuperar el control. Otra actitud que influye o predispone a la ansiedad es el pesimismo. Y el pesimismo, tanto como el optimismo, al fin y al cabo, son actitudes que reflejan pensamientos anticipatorios que modelan y crean tendencias de pensamiento, emociones y conducta. Por otra parte, los estudios revelan que las personas pesimistas son más proclives a experimentar la ansiedad que los optimistas. Algunos estudios, por ejemplo, revelan que personas que han experimentado trastornos de ansiedad experimentaron estados de ánimo negativos. Así el pesimismo puede verse como un indicador que predispone a la ansiedad.
y luego obviamente la ansiedad puede convertirse en un alimentador del pesimismo. El pesimismo entonces es definido por algunos especialistas como un rasgo de personalidad o una disposición interpretativa negativa de la realidad. El pesimista no tiene confianza en sus habilidades y hay mucha subestimación de sí mismo, y eso obviamente puede hacer ver a los eventos y circunstancias que están en el entorno como muy amenazantes y dar lugar a la ansiedad. Este tipo de persona necesita controlar las situaciones que acontecen en su vida, las consecuencias de sus decisiones, sus pensamientos, sus reacciones emocionales, y de forma obsesiva busca la confirmación anticipada de lo adecuado de sus elecciones. En el fondo es una búsqueda de certeza y seguridad antes de tomar decisiones. Pero ese exceso de control que busca certeza es lo que lo lleva a la pérdida del control, paradójicamente, y termina traduciéndose en ansiedad. Otra actitud que propicia la ansiedad es la rigidez mental, la falta de flexibilidad. La persona rígida queda atrapada en un patrón de pensamiento y comportamiento. Las personas con rigidez mental asumen que solo hay una forma de hacer las cosas, una forma de resolver los problemas, unas ideas o creencias que son las correctas y que son precisamente las de ellas. Y algunas de las características que definen la rigidez mental son, por ejemplo, dificultad para acceder a nuevas perspectivas, a nuevas ideas, opiniones, rechazo completo a la incertidumbre, temor al presente, renuencia a los cambios, intolerancia, y en algunos casos esa intolerancia se convierte en dogmatismo. Y entre los rasgos que dan lugar estas actitudes podemos mencionar personas con rasgos dependientes o evitativos, con inseguridad, baja autoestima y miedo al fracaso. Ese es el fruto de estas 4 actitudes de vida. Personas con una alta exigencia y una baja tolerancia a la frustración. Personas que anticipan constantemente el futuro de manera pesimista y aún en forma catastrófica. Y personas excesivamente controladoras y meticulosas. Y estas actitudes pues contribuyen a configurar las personalidades con mayor propensión a la ansiedad. Podemos concluir que el control, el pesimismo, el perfeccionismo y la rigidez son actitudes internas que nos generan ansiedad, y cuando tenemos los síntomas de la ansiedad, si aplicamos los mismos al tratar de resistirla, controlarla o quitarla, entonces agravamos la ansiedad, porque lo que conseguimos con estas actitudes es alimentarla. Y la actitud que se necesita adoptar para aliviar la ansiedad va en sentido opuesto a estas actitudes, porque implica soltar el control, permitirse sentirla, fluir flexiblemente con ella, dar espacio y tiempo para vivirla y no tratar de controlarla. Entender estas actitudes y cómo funcionan entonces es un valioso aprendizaje para gestionar mejor nuestra ansiedad, pues muchas veces queremos trabajar con los efectos y con los síntomas de la ansiedad para eliminarlos, mitigarlos, pero en el largo plazo ayuda más cambiar estas actitudes si están presentes en nuestra vida, porque ellas crean una predisposición a reaccionar con ansiedad y en muchos casos en forma desproporcionada y contribuyen al mantenimiento de la ansiedad desadaptativa.